Dentro de la sigla LGBTQ+, las letras T y Q+, que representan las personas trans, queers, no binarias y de género diverso, son frecuentemente las menos comprendidas, incluso dentro de la propia comunidad. Porque es crucial visibilizar y entender sus realidades. ¿Qué nos dicen los estudios más recientes sobre la inclusión? Hoy tenemos el honor de conversar con la psicóloga, humanista, educadora e investigadora, la doctora Viviana Cruz McDougall, actual coordinadora de diseño y evaluación de proyectos del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, quien lleva años trabajando con estos temas dentro y fuera de la universidad. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy. Este podcast ha llegado a ustedes gracias a Belladonna Medical Wellness y RI Media. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un lujo poder hablar sobre este tema con usted. Muchas gracias a ti por haberme invitado y saludos, ¿verdad?, a toda tu audiencia, las personas que nos escuchan en Puerto Rico y alrededor del mundo. Así mismo es. Me gustaría, empezando como dijimos previamente con Baby Steps, vamos a definir claramente los términos de trans, queer y non-binary o no binarios. Sí, cuando nosotros vemos las siglas que son hasta difíciles de pronunciar, ¿verdad?, porque son tantas y le siguen añadiendo el conjunto de esas siglas, representa una comunidad que es bien diversa y que tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con el género, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los afectos. Eso, entonces estamos hablando de un espectro bien amplio de personas, ¿verdad?, que están agrupados en esa sigla. En específico, cuando hablamos de una persona trans, eso también es una sombrilla de diferentes tipos de personas. Entonces quiero aclarar, ¿verdad?, que en mi caso yo llevo ya un par de décadas estudiando estos temas, pero que yo los trabajo desde el punto de vista educativo, para hacer estos contenidos accesibles a la comunidad, a los jóvenes, etcétera, y los trabajo como generalista. Por lo tanto, cuando yo hablo de estos temas, yo lo que quiero es que la gente entienda y no utilizo necesariamente mucho tecnicismo para que la información se transmita. Eso lo que implica es que hay muchos profesionales, ¿verdad?, que se dedican a trabajar con estos temas y cuyo énfasis es más específico, es más técnico e inclusive clínico, y esa no es mi área. Yo soy profesora universitaria, mis áreas son la educación, el trabajo comunitario, la investigación, así que me gusta aclarar eso. Pues entonces dentro de la sombrilla trans, pues también tenemos un imaginario de lo que significa eso, y hay por lo menos 3 clasificaciones grandes que tienen que ver con la vestimenta, que es lo que en el pasado conocíamos más, ¿verdad?, los travestis, que para los que tienen los mismos referentes como yo, pues uno muy, ¿verdad?, un icónico del pasado es Bizcocho, ¿verdad?, con el que Claro. que es gente que usa su vestimenta y maquillaje para efectos del performance, y que no tiene que ver necesariamente, pues, con su identidad. Así que ese es un grupo, y ahí pues caen actualmente, pues quizá los drag queens y también los drag Los kings. grupos de la vida. Exacto, que pueden haber dentro de eso, como quiera, aunque estén usando la vestimenta y el maquillaje para el performance, dentro de ellos pueden haber diferencias de si son o no son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, toda esa diversidad aún dentro de ellos. O sea que este es un mundo bien complejo de navegar, ¿verdad? Pero para que tengamos unos básicos, está entonces el caso que ya empezamos a conocer un poco más, que son los transgéneros, que es la gente, ¿verdad?, que no se identifica con el sexo que se le fue asignado y se expresa
con el sexo con el que sí se identifica, de manera también con la vestimenta y también con el maquillaje, pero son personas que su identidad está en ese género, a diferencia del performance. Y esta gente pues no ha hecho ningún proceso de transformación física. Ok. Es solamente el tema de identidad, vestuario, maquillaje, su vida, es de acuerdo a su representación, expresión física, pero no han hecho transformaciones, ¿verdad?, fisiológicas. En el caso de los transexuales, ¿verdad?, que quizás es la población que es más o menos entendida, y quizás la más vulnerable, la que recibe más rechazo a nivel social, son los transexuales, que son personas que, pues, la psicología y la psiquiatría tienen, ¿verdad?, unos términos que yo no voy a utilizar porque esa no es mi rama, pero son personas que no se identifican con el sexo que se les asignó cuando nacieron, y que crecen sintiendo, entendiendo que hay algo malo con ellos, que son defectuosos, hay algo que no les hace sentido desde que son pequeños, y crecen angustiados con muchos asuntos que quizás podemos discutir más adelante, ¿verdad? De Claro. ansiedad, depresión, etcétera. Se va notando ya en la escuela intermedia y en la escuela superior, si no recibieron el apoyo adecuado, que también podemos hablar ahorita de eso, pues va a traer problemas de salud emocional, psicológica y física. Los transexuales, en un proceso ideal, ¿verdad?, pues con acompañamiento de sus seres queridos, de profesionales de la salud, como son los psicólogos, los psiquiatras, consejeros, y de médicos, pues entonces pueden pasar terapia, recibir hormonas, y luego de eso, pues hacerse operaciones ya en su cuerpo para que su cuerpo esté alineado con su identidad, ¿verdad? Entonces, ahí igual, en esas tres, esto es una sombrilla que tiene esas tres dimensiones, dentro de esas tres dimensiones, pues volvemos a ¿verdad?, la variedad, que pues la variedad tiene que ver con los cuerpos, la variedad tiene que ver con sus orientaciones, y si le metemos aquí los temas de los lenguajes del amor y las estructuras de pareja y la poliamoría y todo eso, no terminamos. Así que eso sobre el tema trans. Cuando hablamos de queer, si estamos hablando de gender queer, estamos hablando de una clasificación que pudiera caer dentro de lo trans, y que se refiere también a la expresión de género. Históricamente, el concepto queer se usaba para excéntrico, ¿verdad? Entonces, pues recuerda que estos conceptos, pues una cosa es cómo los tratamos en la academia, las teorías y todo ese tipo de cosas, y cómo la gente las trata en la calle, pero si una persona tiene conocimiento de lo que implica el término a nivel conceptual y teórico, la cosa del queer, pues significa que además de su orientación, que además de su expresión de género, pues es excéntrico con su expresión de género, ¿verdad? Es la combinación de las dos cosas, gender queer. Y bueno, la dimensión que se está discutiendo más en estos tiempos, por lo menos ¿verdad?, en la academia, es el asunto ese de lo no binario. ¿Y qué significa lo no binario? Pues eso cae dentro de lo gender queer, cae dentro de lo trans. Trans es la palabra más grande que tiene una sombrilla donde cae todo eso, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué significa el término no binario? Tiene que ver con género. En este caso, ¿verdad? No binario se puede usar para muchas cosas, pero en este caso tiene que ver con el género, que tenemos un imaginario de lo que es ser femenino y un imaginario de lo que es ser masculino. Entonces, la gente no binaria se mueve en el área gris entre esos dos. Y ahí también hay muchas combinaciones. Está la gente que tú los miras y tú no sabes, y tú dices, pero ¿será hombre o será mujer? Porque tú no sabes.
Hay gente que en su expresión de género se ve más masculino o más masculina. Y hay gente que en su expresión de género se ve más femenina. Y hay gente que integra los dos, que es el caso de muchos jóvenes hoy día, que para efectos de la moda integran elementos masculinos y femeninos de accesorios y de ropa, etcétera, etcétera. Pero el género es mucho más que eso, no es solo la expresión, también tiene que ver con los roles de género, ¿verdad? Quién cocina, quién cambia gomas, quién corta la grama. Ah, bueno, pero en casa eso No, somos y- dos. Aquí el los tema dos, de- los dos cambiamos bombillas, cocinamos. Yo creo que él cocina más que yo. Y eso es mucho decir. Ay, yo me alegro, pero que el tema del género no es solo lo que vemos. Claro. Tiene que ver con otras cosas también. Es un tema bien amplio, bien profundo, pero pues bueno, yo espero haber clarificado en lugar de confundir a la audiencia con, ¿verdad?, lo que les he compartido. No, definitivamente para mí me aclara muchísimo. Y no solamente eso, uno piensa que sabe, pero realmente no. Y es bueno comenzar con el pie derecho y entendiendo desde el principio. Y especialmente, doctora, usted ha hecho una investigación extensa sobre este tema hace muchísimos años y sigue haciéndolo porque pues sí, seguimos en esta cognita y sobre las identidades trans y queer, en este caso en Puerto Rico, en un momento de gran visibilidad, pero también estamos bien polarizados. ¿Cuáles han sido los hallazgos más recientes de la investigación que usted lleva haciendo? Bueno, la investigación mía pues, es una combinación de revisión de otras investigaciones, de literatura, teóricos, el trabajo en la universidad, trabajo con jóvenes, trabajo en comunidad, en mi propia experiencia. Hablar de, ¿verdad?, de la situación actual de las personas trans y de las personas no binarias, queer, es bien complejo porque volvemos al tema de la diversidad, ¿verdad? Y estos asuntos están atravesados por otros asuntos. Tú no eres solamente trans o solamente queer o solamente no binario, sino que además de eso eres hombre o mujer, depende de la edad que tengas, puede ser niña, joven, adulta, adulta mayor, etcétera. Además de eso están los elementos de raza, los elementos de clase social, los elementos de preparación académica, profesión, ideas políticas, ideas religiosas. O sea que cuando tú vas a hablar de este tema, pues es bien difícil hablarlo como un tema totalitario, ¿verdad? En el sentido de que esto es lo que pasa o esto es lo que encontré con toda esta gente, ¿verdad? Porque eso no es real. Podemos sí concentrar en el tema de los niños y los jóvenes sobre estos asuntos y en particular pues lo que he visto es que pues se dan muchas situaciones de maltrato institucional en los cuidos, las escuelas, las universidades y muchas situaciones del famoso bullying o acoso. No solo, ¿verdad?, se da entre compañeros y además de eso, pues algunos maestros y profesores, directores, consejeros, ¿verdad? La gente que se supone Que los que proteja. que los proteja, pues eso no necesariamente está pasando. Así que, y hay un elemento que es bien importante considerar, que se discute mucho en el caso de las mujeres, de la doble victimización, pero que no se discute en estas poblaciones y que hace que los niños y los jóvenes estén más vulnerables. Cuando tú tienes una familia de personas de rasgos físicos negros y el nene o la nena lo molestan en la escuela porque lo molestan y es víctima de bullying, eso es innegable. Hay mucho racismo en Puerto Rico y el que lo niegue. El que diga que no miente, sí. Exacto. Pues, pero llega tu nene a la casa con esa situación, ¿verdad? Con esa angustia. Y entonces la mamá y el papá, si son ¿verdad?, personas que validan los sentimientos de sus hijos y que los atienden y que bregan con las emociones,
pues le pueden decir, mira, la gente es bien cruel, eso que te han dicho no es cierto, ser negro es una bendición, mira qué bella tu mamá, mira qué guapo tu papá, mira qué lindos tus hermanos, mira estos ejemplos. Los legados, la historia, todo lo que hemos aportado, en fin. Tiene referentes personales y además de eso culturales que la familia puede usar para un poco amortiguar el efecto del bullying. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa no es la misma situación con muchos, no voy a decir con todos, porque esa no es la realidad de todas las familias, pero no es la misma situación con muchos niños y jóvenes que cuando son acosados en las instituciones educativas o en sus trabajos, o en la calle, en los deportes, donde quiera que ellos estén, y regresan a la casa, pues en la casa reciben más maltrato, más rechazo, y a veces es verbal, a veces es psicológico, pero muchas veces también es físico, hasta llegar al punto de que cuando son jóvenes, padres que expulsan a los hijos de sus casas y los dejan en la calle. En Puerto Rico hay una situación bien seria de jóvenes sin hogar por razones de tener, ¿verdad? Pues orientaciones sexuales distintas o expresiones de género distintas. Y tienes toda la razón, no, en ese caso pues no puedo discutirlo porque también lo he visto y ahí es donde viene mi próxima pregunta. ¿Se está haciendo algo en estas instituciones por lo menos las que educan, las que están preparando a estos jóvenes desde el nivel más bajo hasta las universidades? ¿Están estos maestros preparados para tratar mejor, para proteger a estos jóvenes? Y si la contestación es no, ¿dónde estamos en ese nivel para poder romper esa barrera y sí educar a esos educadores a tratar dignamente a estos jóvenes que están pasando por esta transición? Pues mira, al presente yo no estoy tan en contacto con la base del Departamento de Educación para poderte contestar desde allá. Yo sí, pues soy ¿verdad? De la convicción de que los buenos somos más. Y como conozco lo que está pasando acá en la universidad y cómo se preparan los estudiantes de educación y los currículos que tienen y cómo se forman, en mi caso, ¿verdad? Pues he estado dándole adiestramiento a maestros en formación sobre los temas de inclusión, diversidad, equidad y todo ese tipo de cosas. Pues yo sé lo que pasa en la universidad y le apuesto a que en el Departamento de Educación hay muchos maestros, muchos profesionales de la salud y muchos administradores que están haciendo lo mejor que pueden dentro de sus recursos y circunstancias para atender adecuadamente a estas poblaciones. Te puedo hablar más de la universidad. La universidad también, yo pertenezco a una red universitaria de educadoras e investigadoras, pues somos mujeres. Y esa red agrupa mujeres de universidades públicas y privadas de toda la isla. Así que ahí te puedo hablar, ¿verdad? Con bastante más certeza de lo que está pasando. En todas las universidades hay esfuerzos diarios, esfuerzos bien contundentes, sostenidos de años para lograr unas mejores condiciones de vida para los jóvenes, para las mujeres y para las poblaciones LGBTQI+. Sin embargo, ¿verdad? Pues eso está matizado por las políticas públicas del gobierno y por las leyes que se aprueben. Y entonces, pues nosotros estamos enfrentando ahora, estuvimos en el pasado reciente, hace menos de un año, reforzando todo lo que tenía que ver con equidad, diversidad, inclusión, en acceso en las universidades para estas poblaciones. Sin embargo, pues ahora con las nuevas políticas de la nueva administración de Estados Unidos, pues ese proceso se tuvo que detener y dar para atrás. Así que hay universidades que se están organizando y asumiendo procesos legales. Nosotros tendremos que
aquí en Puerto Rico decidir qué vamos a hacer con ese asunto. Pero pues por un lado está lo que es la política pública, lo que son las leyes, y por otro lado está la parte que es la más importante, que es el trato humano. Pues los jóvenes en la universidad están todo el tiempo en contacto con otros jóvenes, con profesores, con administradores y demás. Así que en la medida en que nosotros en la universidad estemos claros y claras que todos los seres humanos merecen un trato digno, deben tener acceso a una educación de calidad, deben ser tratados con respeto, etcétera, pues más allá de cualquier política pública y de cualquier ley, podemos seguir trabajando para crear las condiciones para todas las poblaciones, ¿verdad? Pero como estamos hablando de estas hoy, pues Sí. de estas poblaciones en específico. Pues mire, doctora, yo voy a secundar eso porque mi hijo está en la UPR de Mayagüez y recién se graduó por recortes gubernamentales estadounidenses. El programa donde él iba a estudiar, pues se cortó o lo cortaron por ser minoría. Pero gracias a Dios, pues por su promedio está haciendo la maestría aquí. Él está feliz. Felicísimo de no haberse ido de Puerto Rico, él está más que contento. Sin embargo, he visto una generación, porque conozco mucho a sus amistades, siempre él juega soccer también, así que pues estoy muy sumergida en la comunidad de ellos y he visto el trabajo universitario que esos profesores hacen de inclusión. Ellos, o sea, y conozco a las amistades de mi hijo, y es que es tan bonito ver o sea, muy diferente a cuando nosotras nos criábamos. Y hasta cuando mi hija se criaba, que tiene 8 años más que él, es una generación mucho más sensible y cabe destacar y debo reconocer eso. Cambiando un poco el tema, pero en la misma línea, ¿verdad? Nosotros estamos... y me incluyo, a mí me gusta mucho el respeto, me gusta mucho tratar a las personas de la misma manera que a mí me gustaría que me trataran. Y a lo que voy es los pronouns, la manera que yo me dirijo en vez de ella y él en la comunidad TTQ+, cómo es esa dinámica. Porque yo sé que pues está el they and them, las personas no binarias, pero me gustaría conocer un poquito más sobre esa terminología y si genuinamente hace la diferencia de respeto y estar consciente de su estatus como tal y validarlo, que es tan importante hoy en día. Mira, ese tema del lenguaje que le han puesto, ¿verdad? El they and them, Inclusivo, sí. el lenguaje inclusivo. Puede ser un tema complicado y a la vez bien sencillo. Estoy segura que a ti no te gustaría que yo te dijera Roberto. Porque tú no te identificas con Roberto, así que si yo te digo Roberto, pues tú te viras y me dices, disculpa, mi nombre no es Roberto, ¿verdad? Mira, mejor aún, tú me dices mamita y yo sigo andando porque yo sé que conmigo no es la cosa. Exacto, y entonces, pero si me corrige, pues tú me dices, ese no es mi nombre, yo te digo Carmen, ese no es tu nombre, pues lo correcto es que yo me disculpe y ay, disculpa, no fue mi intención, ¿verdad? Gracias por aclararme. Así que esa es la forma más sencilla de uno entender ese tema. Es complicado porque pues nosotros no crecimos con ese lenguaje y entonces al no haber crecido, ¿verdad? Tú y yo, otra gente sí, pero pienso que tú y yo no. Al no haber crecido con ese lenguaje, escucharlo, escribirlo y hablarlo, ¿verdad? Hay que ser justos en plantear que es incómodo, es difícil, nos sentimos inseguras al usarlo, y pues en el proceso metemos las patas, ¿verdad? Del asunto. Así que es un tema que es complicado en el sentido de la identidad, bien importante que uno respete la identidad de otra persona. Así que dependiendo del foro en que uno está, como yo soy profesora, pues entonces yo le pregunto a los estudiantes qué pronombre tú quieres que yo use, en vez de asumirlo. Yo cuando voy a los comercios,
pues me vacilo el asunto porque el mismo día, con la misma ropa, el mismo pelo, todo lo mismo, voy a un sitio y ahí me dicen, ay, dama, pasé por aquí. Pero ese mismo día, 20 minutos más tarde, en el otro sitio me dicen, ¿cómo lo puedo ayudar, caballero? Y pues en ambos momentos no fue malintencionado, a la vez que son presentamientos, ¿verdad? Ellos no tienen que estar emitiendo juicio sobre eso y hay otras formas de trabajar con el asunto, pero yo me lo vacilo porque no es que hubo un cambio en mi proyección es exactamente la misma, así que hay un tema que no se discute mucho, que es que el género, la expresión de género está en la persona, pero también la interpretación del género está en el otro. Porque fíjate que en ese caso las dos personas están llamándome de formas distintas sin yo haber cambiado. Y entonces pues yo como profesora, socióloga y toda esa cosa, pues me lo vacilo. Y hay otros teóricos que también juegan mucho con eso. Pero volviendo a la pregunta, el valor fundamental es el respeto de la identidad de la persona. Si uno está en posición de preguntar cómo tú quieres que yo me refiera a ti, la otra cosa es, si uno no está en posición de preguntar, pues puede romper el hielo, como decimos por ahí, cuando uno se presenta. Uno dice el nombre y dice, yo prefiero el pronombre tal o los pronombres tal. Y así abres el espacio para que la persona te diga sus pronombres sin tú tener que preguntárselos directamente. La otra cosa es que hay muchas palabras que no tienen género y que se pueden sustituir. Por ejemplo, en vez de decir el estudiante, la estudiante, podemos decir el estudiantado. Como quiera uno pudiera plantear cosas sobre eso, pero es más general, la persona invitada, cosas así que no asuman, hay un tema de no asumir el género del otro, sin cotejar para no faltar, ¿verdad?, el respeto. Entonces, si tú utilizas un referente equivocado y la persona te corrige, pues es importante, y ahí fallan muchos maestros y fallan muchos, ¿verdad?, maestros, profesores, personas en figuras de autoridad. Si la persona te corrige, si tú me corriges a mí, pues como un asunto, ahí disculpa, no fue mi intención, y respeta a la persona, respeta su deseo, su identidad, y a partir de eso llama a la persona como la persona te dijo que se quiere llamar, en lugar de tú imponerle, ¿verdad?, de tú imponerle una identidad, un nombre, etcétera. En el caso de las personas trans, pues ahí es bien importante que si cambiaron de nombre por completo, lo que le llaman el dead name, que no es tan solo un dead name, es un dead personality. En este caso, pues que la gente respete su nuevo nombre, su nueva identidad y su nueva personalidad. Pero ante todo, yo sí quisiera, ¿verdad?, recalcar que es difícil, que no es tan sencillo, uno lo dice, pero en la práctica no es tan sencillo. Y si entramos al tema de los baños inclusivos, ni se diga. No es sencillo, y por otro lado, todos somos humanos y nos equivocamos. Entonces parte del asunto es pues quizás relajarnos un poco con eso, cogerlo con más ligereza, pero a la vez ser respetuoso. Si nos equivocamos, disculparnos y seguir esforzándonos para cada día tratar mejor, ¿verdad?, a las personas de la comunidad. Sabes que es cómico porque no, o sea, obviamente el asunto no, sin embargo, hace 20, 30 años, si yo era una señorita y tenía mi edad y me decían señora, pues me ofendía porque pues era una intromisión a que asumían que yo había estado con un hombre y era como este tabú y estas cosas. Más bien, maybe no entre nosotras, pero en nuestras madres, en las personas hace en tiempos pasados. Si eras señora y te decían señorita al lado de tu esposo, pues tu esposo tenía un FET porque, pues, nada, podemos verlo de esa manera. Una manera más sencilla si uno está acostumbrado a esto, a los pronombres como tal. Sin embargo, el tema así está haciendo, el tema le queda mucho más por hablar. Así que vamos a tener dos partes para
este tema. En esta ocasión, doctora, yo le agradezco muchísimo por estar conmigo. Sin embargo, vamos a hacer una pausa y dejar las otras preguntas porque tengo una serie de preguntas claves como el apoyo familiar y otras políticas públicas, al igual que otras ramificaciones bajo esa sombrilla que se han dado más recientemente en las redes que quiero preguntarle. Y eso va a ser la próxima semana, señores. Así que pendiente que vamos a retomar el tema la próxima semana con la doctora Cruz McDougall. Y lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, lo estás diciendo muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, pero pendiente a la próxima semana. Muy buenas noches.